Mis queridos hermanos, es un gusto que estén acompañándonos nuevamente para el estudio de nuestra catequesis del libro La Iglesia en Camino, basada en el libro de Hechos de los Apóstoles. Y el tema que nos toca es el tema número 3 en nuestra página número 31, el Espíritu Santo, protagonista de una iglesia en movimiento. Mis queridos hermanos, antes de dar inicio a nuestro tema, vamos a ponernos en las manos de nuestro Creador, diciendo todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de la gloria, queremos agradecerte porque nos has permitido estar acá, Señor, para recibir tu palabra, para recibir tu mensaje. Y queremos, Padre de la gloria, que derrames tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros y sobre cada una de esas personas que a través de la pantalla van a recibir esta catequesis. Te damos infinitamente gracias porque sabemos que tú eres el que nos da el don de la vida y el que nos permite estar acá nuevamente, Padre Celestial. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, en nuestro tema, la página número 38, nos manda a escuchar el canto "Oh Señor, envía tu Espíritu", el cual los incitamos a que ustedes puedan escucharlo, puedan meditarlo y poner en práctica lo que dice. Se les estará enviando el enlace para que ustedes lo puedan compartir con todas las personas que ustedes gusten, vecinos, hermanos, compañeros, lo puedan poner a todo volumen también en sus casas, ¿verdad, mis hermanos? Porque es lo que Dios nos manda a hacer, ¿verdad? Porque si un vecino nos escucha con alabanzas, va a saber que nosotros estamos teniendo un cambio de vida. Entonces pongámoslo en práctica, mis queridos hermanos. Hermanos, invitándolos una vez más a que nos sigan en nuestro canal de YouTube como Pastoral Catequesis BBGT y en nuestras redes sociales de Facebook como Catequesis BBGT. Denos like, compártanos para seguir creciendo juntos, ¿verdad, hermanos? Y vean las catequesis y pues sí, las pueden compartir con alguien que todos estamos necesitados, ¿verdad, hermanos?, de escuchar siempre la palabra del Señor. Muchas gracias, denos like. Mis queridos hermanos, para empezar nuestro tema número 3, el Espíritu Santo, protagonista de una iglesia en movimiento, vamos a empezar con el enlace en nuestra página número 32. Y dice: en la catequesis anterior se reflexionó sobre la presencia de Jesús resucitado en su iglesia. Su ascensión marcó un cambio, su presencia terrena concluyó. Pero el Espíritu Santo lo hace presente de muchas maneras en medio de la comunidad y sigue vivificando a su iglesia. Este enlace está basado en nuestro tema número 2, el numeral 4 de la página 27, mis queridos hermanos. Si podemos hacer en memoria de lo que hablamos, ¿verdad? Y acá nos habla de que Jesús resucitado. Su ascensión, como dice acá, marcó un cambio y su presencia terrena concluyó acá. Pero Jesús no nos dejó solos. A sus apóstoles dejó esta promesa de que iba a mandar al Consolador, al Paráclito. Entonces tenemos que tener en cuenta, mis hermanos, que no estamos solos. En el punto número 2 dice: en este tema veremos que a partir de la ascensión de Jesús, el Espíritu Santo prometió a los apóstoles será el protagonista de la misión de la iglesia. Él mueve a la iglesia, la hace valiente en el testimonio del resucitado, genera dones y carismas, le da unidad a la diversidad y evita que la iglesia se estanque en el cansancio y la rutina estéril. Veremos que la fuerza del Espíritu Santo sigue guiando a nuestra arquidiócesis de Santiago, inspirando nuestra labor misionera. Y si nos damos cuenta, mis hermanos, el Espíritu Santo nos trae muchos dones.
la sabiduría, la inteligencia, el consejo, la fortaleza, la ciencia, piedad y temor de Dios. Y esto también lo podemos encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1831, por si podemos verlo, mis queridos hermanos, y se los voy a leer. Dice el numeral 1830: la vida moral de los cristianos está sostenida por los dones del Espíritu Santo. Estos son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo. Y el numeral 1831 dice: los 7 dones del Espíritu Santo son sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Pertenece en plenitud a Cristo, Hijo de David. Completan y llevan a su perfección las virtudes de quienes lo reciben. Hacen a los fieles dóciles para obedecer con prontitud a las inspiraciones divinas. Entonces nos damos cuenta, mis hermanos, que el Espíritu Santo tiene muchos dones para cada uno y es lo que necesitamos en nuestra iglesia. Vamos a continuar ahora leyendo nuestros objetivos. En el punto número 1 se reconoce en el envío del Espíritu Santo el cumplimiento de las promesas de Dios para renovar la confianza en Él como Padre Creador y Providente. Ya sabemos nosotros, hermanos, que Dios cumple todas sus promesas desde los principios del tiempo. Con todos sus profetas siempre ha cumplido todas sus promesas. En el punto número 2 dice: reconocer que la iglesia, con sus dones y carismas, es el gran don resucitado que desde el Padre envía el Espíritu Santo para convocar con la unidad a todos los pueblos en la tierra, que sería, en nuestro caso, a todas nuestras comunidades de los sectores. Punto número 3. Motivar desde el Espíritu, agradecido de los fieles, el compromiso de dejarse mover por el Espíritu Santo para que con los dones recibidos por todos se edifique la iglesia de Cristo y el reino de Dios se haga presente. Pero lo más importante, desde la comunión, la participación y la misión. Esto es muy importante, mis queridos hermanos, porque tenemos que tener esa comunión como comunidades, como sectores que somos, ¿verdad, mis queridos hermanos? Común unión, dice la palabra, ¿verdad? Tenemos que estar juntos y, como lo han venido diciendo nuestros folletos, caminando juntos. Esa sinodalidad que nos mandan a tener entre nuestra comunidad. Y aunado a eso, la participación, no solamente en nuestras comunidades, sino en todas las actividades que tengamos de nuestra parroquia. Y la misión, que es a lo que Dios nos manda, a dar el querigma, a dar esa buena nueva, la cual hemos sido llamados desde el día de nuestro bautismo. Hermanitos, nuestro libro en la página 33 nos invita a que leamos la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 2, versículos del 1 al 21. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos. De repente vino del cielo un ruido, como de viento huracanado, que llenó toda la casa donde se alojaban. Aparecieron lenguas como de fuego que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras, según el Espíritu les permitía expresarse. Residían entonces en Jerusalén judíos piadosos, venidos de todos los países del mundo. Al oírse el ruido, se reunió una multitud y estaban
por el asombro, comentaban: ¿acaso los que hablan no son todos galileos? ¿Cómo es que cada uno los oímos en nuestra lengua nativa? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y los distritos de Libia junto a Cirene, romanos residentes, judíos y prosélitos, cretenses y árabes. Todos los oímos contar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Fuera de sí y perplejos comentaban: ¿qué significa esto? Otros se burlaban diciendo: han tomado demasiado vino. Pedro se puso de pie con los 11 y levantando la voz les dirigió la palabra: judíos y todos los que habitan en Jerusalén, sépanlo bien y presten atención a lo que les voy a decir. Estos hombres no están ebrios, como ustedes sospechan, ya que no son más de las 9 de la mañana, sino que se está cumpliendo lo que anunció el profeta Joel. En los últimos tiempos, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todos. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños. También sobre mis servidores y mis servidoras derramaré mi espíritu aquel día y profetizarán. Haré prodigios arriba en el cielo y abajo en la tierra, sangre, fuego, humedad, el sol aparecerá oscuro, la luna ensangrentada, antes de llegar el día del Señor, grande y glorioso. Todos los que invoquen el nombre del Señor se salvarán. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, una breve reflexión nos habla del día de Pentecostés. Pente quiere decir 50 y Costés cosecha. Era una de las fiestas principales del pueblo judío en la que celebraban que el Señor les permitía tener la cosecha. Jesús quiso de que la venida del Espíritu Santo fuera el día de Pentecostés porque quería que el Espíritu Santo pusiera en cada uno de nosotros los sagrados dones y que nosotros al trabajarlos demos los frutos que el Señor espera de cada uno de nosotros. Y hay una parte importante donde dice: estaban todos reunidos en el mismo lugar. Qué importante es que estemos unidos, como nos está invitando el signo de que caminemos juntos. ¿Y para qué? Para orar, para servir al Señor y dar mucho fruto. Y lo que admira es que el Espíritu Santo se derrama en forma de lenguas de fuego, porque es el amor del Señor el que llena nuestro espíritu y también purifica de todo aquello que nosotros hemos vivido y que no es agradable a Dios. Porque para que el Espíritu Santo se derrame en nosotros, también es importante estar en gracia de Dios. Y dice que habían judíos piadosos de todas las naciones del mundo y cada quien oía hablar a los discípulos en su propio idioma. Seguramente que así fue porque para Dios nada es imposible. Pero si lo aplicamos a nuestro tiempo, el hablar en los distintos idiomas quiere decir que nosotros seamos empáticos con cada uno de los demás hermanos. Eso quiere decir que va a haber sinodalidad, va a haber unión, va a haber amor. Y por último, hay algo muy importante que debemos de poner atención en esta cita bíblica. El Señor dice: derramaré mi espíritu sobre mis servidores y servidoras. ¿Se dan cuenta? Cuando cada uno de nosotros nos llama al Señor para prestar un servicio, no debemos de confiar en nuestras propias fuerzas, sino debemos de confiar en los dones que el Señor
pone en cada uno de nosotros, porque es una promesa del Señor que derramará su Espíritu Santo en cada uno de nosotros cuando somos dóciles al llamado que el Señor nos hace para misionar. Hermanos, siguiendo con nuestro tema, escuchemos con oído de discípulo. Página 34 del numeral 1, caminando hacia el primer sínodo de 1985 a 1992. Desde el primer sínodo arquidiocesano a finales de los 80 y principios de los 90, nuestra iglesia diocesana ha hecho un camino de discernimiento y búsqueda, movida por un deseo de compromiso con el reino, con la iglesia, con la paz, con la vida. Se ha esforzado por promover una pastoral de conjunto que responda a las necesidades de cada tiempo, en cada una de las realidades de la comunidad cristiana, con el objetivo general: desarrollar en la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala una pastoral de conjunto que, partiendo de la realidad desde la visión preferencial por los pobres, impulse una evangelización nueva, la formación integral y comunidades eclesiales encarnadas para que construyan el hombre nuevo y la sociedad nueva como expresión del reino. Se hizo una renovación en la arquidiócesis que solo pudo ser fruto de la inspiración del Espíritu y del compromiso de pastores y fieles. Algo que nos llama la atención aquí dice un camino de discernimiento. El discernimiento, hermanos, es un don del Espíritu Santo. El discernimiento, y la palabra discernir es sinónimo de juicio, distinguir, comprender. Es decir, cuando una persona discierne algo, debe juzgar, distinguir lo bueno y lo malo, lo correcto e incorrecto, y ser prudente en su manera de actuar. Eso es lo que nos dice sobre el discernimiento. Pero también en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21, nos dice algo muy sencillo, pero completo: examínenlo todo y quédense con lo bueno. Entonces, hermanos, nuestra iglesia, muchos pensarán cuánto tiempo tiene la iglesia, que tal vez está estancada. No, hermanos, imaginemos, fíjense la fecha de 1985 a 1992. La iglesia no se duerme, hermanos. ¿Y por qué no se duerme la iglesia? ¿Por qué no se estanca la iglesia? Porque es movida por el Espíritu Santo. Entonces tenemos que hacer un discernimiento como hizo la iglesia. Y algo muy importante dice aquí, con el objetivo general. ¿Cuál es el objetivo? Desarrollar en la diócesis de Santiago de Guatemala una pastoral de conjunto, unidos, una pastoral que camine juntos, pues nosotros. También hay algo que resaltar. Desde la opción preferencial por los pobres, impulse una evangelización, dice, nueva. La formación integral. Formación integral, ahí nos está tratando de formación bíblica, catequética, doctrinal, completa, hermanos. Y comunidades eclesiales encarnadas. Eso quiere decir que vamos a poner una similitud cuando se le encarna una uña, ¿verdad, hermanos? Está hasta dentro de la carne. Entonces, esto nos llama a que comunidades eclesiales encarnadas en qué, hermanos, en el Evangelio de Cristo, en ese Evangelio que nos llama el Señor a evangelizar. Y algo muy importante, para que construya el hombre nuevo y la sociedad nueva como expresión del reino. En nuestras comunidades estamos llamados, hermanos, a promover ese hombre nuevo, para que la iglesia tenga ese aire nuevo que tanto necesitamos en las comunidades. Se hizo una renovación, dice, en la arquidiócesis que solo pudo ser fruto
de la inspiración del Espíritu Santo. Volvemos a tocar el Espíritu Santo. Más que todo, este libro de los Hechos de los Apóstoles nos va a hablar siempre del Espíritu Santo. Pero también, hermanos, a partir de esa renovación, dice, pide el compromiso pastoral de pastores y fieles. Y cuando dice pastores, a veces creemos que solo hablamos de los sacerdotes, del Papa y los consagrados. Y cuando dice pastores, está hablando directamente de los coordinadores de comunidades, de todos los que tenemos un cargo en la iglesia y de los fieles. Entonces también nosotros tenemos que comprometernos, hermanos. Soy oveja, pero también me tengo que comprometer. No importa tu cargo, lo que nos dice aquí, esta renovación y esta transformación inspirada por el Espíritu Santo nos llama a todos en conjunto en esta sinodalidad de solidaridad, de acompañamiento, pero sobre todo guiados por el poder del Espíritu Santo. Estimados hermanos, continuando con nuestra catequesis, nos vamos a ir a la página número 34, en el numeral 2. Ahí encontramos el tema, un esfuerzo de actualización. Nos aparece el año 1993 al 2020. Este proceso tuvo como etapas de actualización las diversas asambleas diocesanas que tuvieron como propósito evaluar el camino hecho y tomar nuevas fuerzas para que el plan arquidiocesano se fuera operativizando cada vez más. La muerte violenta de Monseñor Juan Gerardi en 1998 marcó un momento importante en ese proceso, ya que de cierto modo él era el responsable de impulsar muchas iniciativas en la diócesis, entre ellas el plan pastoral. Pues mis hermanos, es de lamentar que en el año de 1998 el Monseñor Juan Gerardi fuera víctima de tanta violencia que ha existido en este país de Guatemala. Es una pena porque, como nos lo dice acá en el tema, que él era el impulsor, que él era el que tenía muchas iniciativas para el plan pastoral. Es lamentable que a nuestros líderes los borren o los eliminen de esa manera. Por eso, mis hermanos, todos estamos comprometidos a orar por nuestros líderes, porque el mal va a estar presente ahí para atacar a nuestros líderes. Por eso es muy importante, hermanos, que continuemos con nuestra oración. Seguidamente, el Papa Francisco ha convocado al sínodo sobre la sinodalidad, ocasión que nos ha llevado a participar escuchando al Espíritu Santo, escuchándonos entre nosotros, escuchando la realidad y a los hermanos en periferias. Y ello nos ha ayudado a descubrir la realidad eclesial, diocesana y parroquial, en todas sus dimensiones, en medio de tantas luces y efusiones nuevas del Espíritu Santo, afectados especialmente por la pandemia del COVID. Bueno, mis hermanos, pues como nos dice acá el Papa Francisco,
que debemos de escuchar al Espíritu Santo. ¿Y por qué razón Él nos motiva a que hagamos eso? Porque de esa manera nosotros vamos a poder dar el mejor mensaje de la buena nueva. A través del Espíritu Santo nosotros vamos también a poder caminar juntos en comunidad, y no solo en comunidad, sino que a nivel de parroquia, porque como ustedes saben, pues en la parroquia hay diferentes grupos. También dice que debemos de caminar a través del Espíritu Santo escuchándonos, porque muchas veces nosotros, tal vez un hermano nos quiere contar una pena y nosotros ni atención le ponemos. Por eso es muy importante, hermanos, que oremos mucho, le pidamos mucha sabiduría y entendimiento al Espíritu Santo para que sea Él el que nos dé esa luz y nosotros poder resolver o poder acompañar a estos hermanos que están pasando por un momento bastante difícil. Hermanitos, vamos a reflexionar el tema número 3, página 34, el cual es la esclerosis, que quiere decir rigidez eclesial, una enfermedad grave. Y nos dice que nuestra iglesia está como cuando se habla de un cuerpo con esclerosis. Esclerosis quiere decir un entumecimiento de los músculos, como una parálisis, ¿verdad? Inflama y enferma todo el sistema nervioso y cerebral hasta que, si no es tratado convenientemente y a tiempo, puede ser fatal, dejando a una persona sin movilidad hasta causar la muerte. El sínodo ha venido como una inspiración del Espíritu Santo al Papa Francisco para que afrontemos nuestra inmovilidad eclesial y comprometernos para que, acogiendo la gracia de Dios y la fuerza de todos, podamos superar este momento en que, gracias a Dios, sentimos que ya empiezan a hacer algo nuevo. Con el deseo de superar esa rigidez, ahora caminamos hacia el segundo sínodo arquidiocesano. El primer sínodo arquidiocesano, como bien decía el hermano Julio, fue en 1980, en tiempo de Monseñor Gerardo, donde se buscaba la justicia para los pobres y crear solidaridad. Lamentablemente, vivimos en ese tiempo mucha guerra, muchos enfrentamientos entre la guerrilla y el ejército. Y Monseñor Gerardi, por luchar por los derechos de los pueblos indígenas, lamentablemente fue asesinado. Otro de los casos que podemos mencionar, en 1978, el 30 de junio, irónicamente, Día del Ejército de Guatemala, fue asesinado también el padre Hermógenes López Cuarchit. Y esto debido a que defendía los derechos del pueblo de San José Pinula de Guatemala, porque querían apropiarse el agua de este pueblo. Entonces vemos que dentro de nuestra población y de nuestra Iglesia Católica han habido pastores que han sabido encarnar la pobreza, el sufrimiento del pueblo, y han encarnado también el ser pastores a semejanza de Cristo, entregando su vida por las ovejas, por el bien de los más desfavorecidos, los cuales son los favoritos del Señor. Porque Él nos dice que en cada persona que sufre, que tiene hambre, que está enferma, que está encarcelada, que sufre, allí está Él cuando nosotros le ayudamos. Y esto es lo que nos enseña nuestra Iglesia Católica. También nos dice que la vida sacramental y devocional constituye el primer elemento de unidad
en el caminar de las parroquias. Lamentablemente, todavía existen personas que quieren celebrar los sacramentos personales o familiares individualmente. Dicen, quiero que mi hijo haga su bautizo por aparte, su primera comunión por aparte, su confirmación por aparte. Y no, la Iglesia nos enseña que los sacramentos los debemos celebrar en familia, como hermanos, como hijos de Dios, en la Iglesia que Cristo ha fundado. Y se nos dice que se ve una Iglesia misionera y en salida hacia los más vulnerables en los momentos de crisis y necesidad. Efectivamente, en el tiempo del COVID, muchos estuvimos haciendo acción social, visitando a los enfermos, ayudando con alimentos, apoyando en oración. Pero hermanos, no podemos quedarnos ahora que ya pasó el COVID inmovilizados, acomodados en nuestra comunidad y despreocuparnos por todo lo que está viviendo nuestro entorno. Recordemos que a nivel de Centroamérica se está viviendo mucha pobreza y esto está creando muchos migrantes. Y nosotros no solamente debemos quedarnos en oración, sino también ayudarles. Entre los que caminan en las parroquias destacan los servidores y agentes pastorales integrados a los grupos ya establecidos como pequeñas comunidades pastorales, grupos, hermandades, personas constantes que se comprometen y donan su tiempo para participar en la vida de la Iglesia y en la construcción del reino de Dios. A ellos se agradece profundamente su constancia y su compromiso. También se percibe en varias parroquias que el caminar juntos en comunión es aún parcial. Existe la unidad, pero no es sólida ni solidaria, porque aún se ve que dentro de las parroquias hay grupos que se pelean por un salón, por ser el dirigente más líder de toda la parroquia, y eso no se debe de dar, hermanos. No se debe crear competitividad, ataque unos entre otros, sino que debemos de poner nuestros dones al servicio del Señor y de los hermanos. Se percibe individualismo y selectividad en los grupos. La fraternidad se vive al interno de los pequeños grupos, comunidades o pastorales. Falta de integración. En algunas comunidades se dan actitudes poco cristianas de exclusión por diversos motivos y un exceso en las normativas para pertenecer. Vemos que hay grupos en nuestras parroquias que no permiten que una persona que no sabe leer y escribir dirija una comunidad porque lo creen incapaz, pero se olvidan de los dones que el Señor ha puesto en cada persona y que puede hacer maravillas, porque recordemos un dicho muy chapín que dice: más hace el que quiere que el que puede, porque si la persona tiene el entusiasmo, es entregada al Señor, puede hacer mucho más que alguien que pueda tener estudios teológicos o cosas más. Claro, no debemos de menospreciar a quienes tienen esos conocimientos. Bendito sea el Señor, pero debemos de ponerlos en práctica con humildad. En algunas parroquias se percibe cansancio de los servidores por estar en 2 o 3 servicios a la vez e indiferencia respecto al sínodo. ¡Qué grave! ¿Cómo es que podemos estar en un ministerio, en una pastoral, coordinando una comunidad, tantas cosas, pero perdemos el interés por caminar juntos? Es que no es una lucha de poderes, o quién sirve mejor, quién tiene acaparado más cargos, sino que entre más nos da el Señor, recordemos que más cuentas nos va a pedir
por el servicio que estemos dando y debe ser humanitario y caritativo. Y por último, en otros casos, ha fallado la comunicación entre los agentes de pastoral, el párroco y los integrantes de los consejos pastorales, lo cual ha provocado división y rechazo de la feligresía a los líderes. Esto nos invita a que seamos personas humildes, dóciles a lo que nuestros directivos, nuestros pastores nos piden. Recordemos que Cristo une, pero el demonio divide, y por eso es importante la unidad y la oración. Continuamos, nos vamos a la página 37, por favor hermanos, a las actividades individuales. Caminemos juntos a la conversión. En las actividades individuales vamos a leer, dice, invocación diaria pidiendo de nuevo la acción del Espíritu Santo, que recree nuestros corazones y la vida de la Iglesia y la paz de la tierra. Esta oración intensa es necesario hacerla también en todas nuestras reuniones pastorales. Aquí nos está hablando, hermanos, de que debemos siempre invocar al Espíritu Santo diariamente en nuestras vidas, para que Él nos vaya renovando, dice aquí, para que Él sea nuestro centro, porque si no, hermanos, no estamos haciendo nada, porque cuando Jesús partió al cielo, Él nos dejó al Espíritu Santo para que nos diera ese acompañamiento, esa valentía, y así como lo invocamos en nuestras vidas, así también debe ser parte de nuestras reuniones, de nuestras catequesis, en todos los grupos, en todas las pastorales, dice. Debemos invocar al Espíritu Santo para que Él nos guíe y nos dé valentía. El Espíritu Santo nos provee de dones para que nosotros podamos ser esos testigos fieles, para poder llevar siempre ese evangelio, hermanos, que Él nos ha mandado. Dice, el Espíritu Santo es el protagonista después de que Jesús ascendió al cielo, y que es el protagonista de nuestra misión como iglesia. El Espíritu Santo nos mueve, nos da la valentía para dar el testimonio, nos da esos carismas también. Por eso nosotros debemos de pedir siempre el Espíritu Santo, hermanos. También aquí dice que esta oración es necesaria hacerla también en todo momento, en todo instante de nuestra vida. No debe faltar el Espíritu Santo, para que siempre estemos protegidos a la luz, ¿verdad? Porque sin el Espíritu Santo nosotros podemos leer un montón, podemos estudiar, pero no tenemos esa sabiduría que el Espíritu Santo nos da. Él nos va dando la luz para que nosotros nos vayamos sabiendo. También dice que que debemos pedir que nos renueve nuestro corazón, porque nosotros con cada vez que pecamos, con cada vez que criticamos o hacemos algo, el Espíritu Santo se aleja de nosotros, porque dice que debemos estar en gracia también, para que el Espíritu Santo actúe en nosotros, ¿verdad? Porque si no, no puede actuar. Entonces, todas estas, te podría decir, condiciones, ¿verdad? Son cosas que nosotros como cristianos debemos de saber y tener presentes en nuestra vida, de que el Espíritu Santo actúa en nosotros, pero nosotros tenemos que tratar de estar siempre redimidos con Él también, ¿verdad? A través de la Eucaristía y todas nuestras reuniones, ¿verdad? Dios les bendiga. Hermanos, hemos finalizado nuestra catequesis el día de hoy y hemos aprendido que todo con oración y nada sin oración. Y decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo, te damos gracias porque nos han permitido como catequesis enviar este mensaje, que sabemos que va a ser de mucha bendición para muchas familias, principalmente para nosotros,
Tu Espíritu Santo está en medio de nosotros y se derrama en cualquier lugar. Espíritu Santo, guíanos, ilumínanos, pero te pedimos siempre tu presencia en nuestras vidas para que podamos ser testigos creíbles de ese Evangelio que tanto anunciamos en nuestras catequesis. Gracias te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.